para que también puedan lograr hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, el lado X, que yo lo pinté de color rojo, que me dio muy hermoso, corresponde a la hipotenusa, ¿ya? Este de aquí, le vamos a poner hacia el ladito. Hipotenusa. ¿Cómo yo sé que ese lado es hipotenusa? ¿Ya? Básicamente es la hipotenusa porque está frente al ángulo recto. Se fija, el ángulo recto está aquí y está como al frente. Es como que se estuvieran mirando, ¿ya? No se tocan, no está en contacto con el ángulo, ¿cierto? Voy a borrar esto de aquí. ¿Cierto? Teníamos el ángulo aquí. Vamos a pintar de amarillo este. No está en contacto con lo amarillo, ¿cierto? No se toca en ninguna parte, no hay ningún contacto, por lo tanto esa corresponde a la hipotenusa. Por ende, este lado de aquí abajo, que yo lo voy a pintar verde, tiene que ser sí o sí un cateto, ¿ya? Y si nos fijamos, efectivamente lo es, porque este sí está en contacto con el ángulo recto, ¿cierto? Ahí. ¿Ok? Entonces es un cateto. Ahora, nosotros necesitamos determinar esta medida de X en función de alguna de las fórmulas que se las puse, ¿cierto? Aquí abajito, ¿ya? Podemos usar seno, coseno o tangente. Como tenemos la hipotenusa, es la que queremos saber, obviamente podemos descartar la tangente. No me sirve porque no tiene la hipotenusa y yo sí o sí necesito la hipotenusa. Entonces, me voy a las dos primeras fórmulas que tienen catetos e hipotenusa y me fijo que una habla del cateto opuesto y la otra del cateto adyacente, ¿ya? Recordemos que hablamos de cateto opuesto como aquel que está frente al ángulo que yo conozco la medida. En este caso, el que yo le conozco la medida es este de aquí, ¿cierto? Me dice que alfa mide 13. Entonces, el cateto opuesto va a ser el que esté frente a este ángulo y el cateto adyacente va a ser aquel que toca, ¿ya? O sea, si el ángulo está aquí, podría ser este, por ejemplo, ¿ya? En nuestro caso, se fijan, acá está el ángulo, que yo lo marqué ahí bien grande con celeste, y nosotros tenemos este cateto, ¿cierto?, de aquí abajo. Entonces, el cateto de acá abajo sería cateto adyacente, ¿ya? ¿Por qué? Porque está tocando al ángulo que yo voy a utilizar, ¿ya? Vamos a ver este lado de aquí, efectivamente se cruza con este ángulo de allá, ¿ok? Por eso nosotros decimos que es adyacente. Y si se fijan, como que no lo vamos a ocupar, este de acá sería el opuesto, porque está frente al ángulo. No se tocan, ¿cierto? Esta línea amarilla no toca la línea celeste, no se cruzan en ningún minuto, ¿ya? Así uno inmediatamente determina que si es opuesto o si es adyacente. Entonces, si tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa, la única fórmula de las tres que podemos utilizar es la del coseno, ¿cierto? La vamos a marcar aquí abajo. Vamos a usar esta fórmula que puse en un cuadradito amarillo. Entonces, el coseno de alfa, o sea, el coseno de nuestro ángulo. Por lo tanto, es el coseno de 13 grados, dice que es igual al cateto adyacente, es decir, a 11, partido por la hipotenusa, que es X, ¿ya? En estos ejercicios, siempre, 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 lo primero que vamos a calcular es nuestra razón trigonométrica, ¿ya? ¿Cuánto vale el coseno? Para eso, necesitamos sí o sí a nuestra amiga calculadora científica, que como yo les dije en la clase pasada, un segundito, como les dije en la clase pasada, puede ser efectivamente una calculadora científica, ¿cierto? Como esta o cualquier otra similar, hay de colores ahora, esta yo la tengo hace mucho tiempo, pero ahora hay calculadoras de estas rosadas, blancas, de naranjas, he visto como o blancos con naranjo, con detallitos de todos colores, o en sus celulares
¿cierto? Ustedes pueden abrir su calculadora y ponerle en modo calculadora científica, que generalmente es dar vuelta al teléfono. Ya algunas igual tienen como un botoncito. Ahora, no tienen calculadora física, no, su celular no tiene calculadora, hay páginas web que ustedes pueden usar como calculadora, ¿cierto? Ustedes en Google ponen calculadora científica y les aparece inmediatamente una. Pueden descargar alguna aplicación que sea de calculadora científica si tienen espacio en su celular, o si se pueden comprar una de estas, que de repente hay algunas que no son caras, que son bien baratas, también les sirve, ¿ya? Eso es lo primero, necesito calculadora científica. Lo segundo es asegurarme que tenga los botones seno, coseno y tangente, ¿ya? Que generalmente aparecen como sin, cos y tan. En la mía, por ejemplo, no sé si se alcanzan a notar, pero están aquí. Sin, cos y tan, ¿ya? Esos son los tres botones. Y una vez que yo la voy a utilizar, necesito que el ángulo esté en grados, ¿ya? Existen varias formas de medir los ángulos y la que nosotros utilizamos siempre se llama grados sexagesimales y en las calculadoras siempre se designa con la letra D. Entonces aparece, por ejemplo, no sé si se irá a ver, pero la mía tiene ahí arriba un cuadradito chiquitito, por ahí donde apunta mi dedo, que tiene una D, ¿ya? Entonces, lo primero que deben hacer es fijarse que su calculadora esté en grados. Y después, para calcular efectivamente, en este caso, por ejemplo, el coseno, dependiendo cómo funcione la calculadora, ustedes ponen cos y el valor del ángulo, o sea, cos 13 en este caso, o en algunas se pone primero el número y después se aprieta coseno, ¿ya? Ahí ustedes prueban cuál de los dos les funciona. Y si lo hacen ahora, por ejemplo, conmigo, debiera darles este valor. 0,9743 y muchos decimales más, ¿ya? Por lo general, los decimales son altos, ¿ya? Así que no se preocupen. Si les dio este valor, su calculadora está ok, está en grados, así que pueden llegar a usarla con confianza. Si no les da este valor, o alguno de los que yo hice en este ejercicio, ustedes me avisan y yo les ayudo a programar su calculadora. Ya vemos según cómo es, ahí voy a necesitar que, por WhatsApp, eso sí, no ahora, ya, o, bueno, sí, igual me lo pueden mandar por WhatsApp, pero que me manden un mensajito, me digan, profe, esta es mi calculadora, parece que no me está dando bien los resultados, y me mandan una fotito de cómo es y o cómo se ve la pantalla, por ejemplo, y yo les digo si está bien y los guío para que la podamos arreglar. ¿Ya? Pero eso. Entonces, en este caso dio 0,9743700, muchos decimales. Y como yo les comenté en la clase pasada, vamos a usar máximo 3 decimales. ¿Ya? O sea, en este caso quedaría 0,974. 11 y X abajo. Por lo general, mientras solo tengamos estas tres fórmulas, vamos a tener dos tipos de ejercicios que nos pueden resultar. Uno, como el que vimos en la clase pasada. Se fijan que acá la X quedó arriba, en el numerador. Entonces lo que yo hacía simplemente era que el número que estaba abajo pasaba al otro lado multiplicar. Lo multiplico y obtengo el resultado, está listo. ¿Ya? El segundo caso es este. Si se fijan, aquí la X quedó abajo, ¿ya? Por lo tanto, yo para poder resolver este ejercicio, lo que debo hacer es intercambiar la X con el número de arriba, ¿ya? En teoría son dos pasos. Lo que yo debiera hacer es que la X que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y el número que queda multiplicando pasa al otro lado dividiendo, pero es más rápido hacer el intercambio. O sea, donde yo tenía 0,974, ahora voy a poner X, el 11 queda ahí, cual no se mueve, y donde estaba la X, yo ahora voy a poner el 0,9, el decimal. ¿Se fijan? Los intercambios. Donde este estaba, se va la X, y donde estaba la X, se va el decimal. ¿Ya? Una vez que yo hago este intercambio, finalmente lo que hago es dividir. Vamos a poner aquí un signo de división. Dividir esos dos valores. 11 dividido 0,974, que está ahí, a ver si se ve. ¿Ven? 11 dividido 0,974
y da como resultado 11,293. ¿Ya? Ahí si ustedes quieren, lo mantienen en un cuadrito, lo encierran, lo pintan de un color, etc. Súper bien, Alison. Muy, muy bien. ¿Ya? Y eso ya está listo. ¿Ya? La clave en todos estos ejercicios es el dibujo, porque si ustedes tienen bien el dibujo, lo demás les va a resultar bien. Eso e identificar bien cuál es cateto, cuál es hipotenusa, si es opuesto, si es adyacente. ¿Ya? Si tienen la posibilidad, como lo hice yo, de usar colores, fabuloso, porque así uno se ordena. Si no tienen muchos lápices de colores, marquen una línea más gruesa, una línea más delgada, una punteada, ¿ya? Marquenlas así como la hice yo, rayenla y vean si se cruzan o no se cruzan, entonces van a saber al tiro si es opuesto o adyacente. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, interrúmpanme, escríbanmelo en el chat. Si tienen una duda y es a lo mejor más larga, pongan profe. Yo me pauso un poco y los espero que escriban tranquilo su pregunta. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente. Si después necesitan que me devuelva, me avisan. Ya. Déjenme respirar. Entonces, tenemos el segundo. Traten de participar, chiquillos. Ya de poner ahí en el chat. No necesito que abran micrófono, pero pongan en el chat, cateto, hipotenusa. Yo creo que es esto, yo creo que se hace lo otro. Cualquier comentario para que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, de nuevo les dejé las formulitas abajo. Tenemos un ángulo, ¿cierto? El ángulo alfa que mide 30 grados, está más chiquito, pero está ahí. Y tenemos estos valores que miden 2 y x. Entonces, nosotros determinamos, ¿cierto? Por observación, que el ángulo recto está aquí. ¿Ya? Por lo tanto, el valor x, que es el que nosotros queremos conocer, que es en la medida de este lado de aquí, voy a dejar ahí bien pintadito de rojo, el valor x sería cateto o sería hipotenusa. ¿Está en contacto con el ángulo recto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será cateto o será hipotenusa? Pónganlo ahí en el chat. Yo voy a actualizar la asistencia. Me parece que entró alguien justo antes. No, no estamos todos. Alison dice cateto, exacto. Es un cateto. ¿Ya? Y como yo sé que es un cateto, porque, ¿cierto? Está en contacto aquí con el ángulo recto. ¿Se fijan? Y yo como que agrando esta línea del ángulo recto, se cruzan. Entonces, es cateto. Muy bien, Alison. ¿Ya? Y el valor 2, que lo vamos a pintar, este de aquí, ¿será cateto también o será hipotenusa? ¿Toca el ángulo recto o no toca el ángulo recto? Cateto de nuevo, ¿cierto? Porque también si yo alargo esta patita del ángulo recto, ¿cierto? Se cruza con el lado. Así que sería cateto. Obviamente la otra sería hipotenusa, pero como no está la medida, no me interesa. Tenemos los dos catetos, por lo tanto, la única fórmula que podemos utilizar es la de tangente. Esta de acá. Hoy le puse que era con hipotenusa. Escribí tan rápido toda esta fórmula. Perdón, déjenme corregir. Ahí sí. Ya, la única fórmula que podemos utilizar, ahí la voy a pintar, es la de hipotenusa. Lo sé inmediatamente porque solo están involucradas medidas de catetos. ¿Ya? Ahora, para poder usarla, primero necesitamos saber cuál es adyacente y cuál es opuesto. ¿Ya? Eso siempre es respecto del ángulo del que conocemos la medida, ¿ya? Que sería este de aquí, que no puedo alargarle mucho la rayita porque escribí cateto justo abajo.
Espérenme, lo voy a correr un poquito. Aquí. Cateto. Entonces, este cateto que tiene, el que tiene la X, ¿será cateto opuesto o cateto adyacente? ¿Toca a este ángulo alfa? ¿Se cruzan o no se cruzan? Pónganlo por mientras ahí en el chat. Yo quiero dejar algo aquí. Yo tengo aquí el ángulo, ¿cierto? Y quiero compararlo con este cateto, el de la X. Si nos fijamos, las líneas se cruzan, ¿cierto? La línea del ángulo, que la agrandamos ahí un montón, esta de aquí, se cruza con la del cateto que está abajo. Por lo tanto, ese cateto de abajo va a ser adyacente. Y por consecuencia, el otro, no le queda otra más, este de acá, que es el cateto opuesto, ¿ya? Porque está frente a la. Con eso, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos que es la tangente de nuestro ángulo alfa, que mide 30. Según la fórmula, es primero el cateto opuesto, o sea, el 2 partido por X. ¿Ya? Vamos a calcular cuánto vale la tangente. Vamos de nuevo con la calculadora. Tangente de 30 igual. Y ahí está. ¿Se fijan? Tangente de 30. Se los muestro para que sepan de dónde salen los valores. ¿Ya? No crean que yo me inventé los números. Entonces, ahí está. Lo vamos a dejar con 3 decimales. ¿Ya? Bien, Alison, muy bien. Entonces, nuestra X nuevamente quedó abajo. Por lo tanto, nuevamente yo voy a intercambiar estos dos valores. ¿Ya? Entonces, donde estaba el decimal, ahora voy a poner la X. Donde estaba la X, voy a poner el decimal. ¿Se fijan? Intercambio solo esos dos. Y el número que estaba arriba, que en este caso era 2, queda ahí. Ese no se mueve, yo como que yo estoy aquí, ustedes jueguen entre ustedes, yo me involucro después, ¿ya? Entonces, la X quedó abajo, los intercambio, ¿ya? Insisto, hay dos tipos de ejercicios aquí, si ustedes llegan hasta así de lejos, el ejercicio 90% de las veces va a estar bien, se pueden equivocar a lo mejor en que su calculadora estaba mal programada, que a lo mejor podría variar un poquito el resultado si en vez de 3 decimales ponen 2, pero en general yo debiera darles algún valor similar, o sea, si a nosotros nos da 5, les puede dar 5,1, ¿ya? O 4,9, ¿ya? O si nos da 5,23, a ustedes les puede dar 5,2 nomás. Esas son como las diferencias, así que no se preocupen si ponen menos decimales, ¿ya? Entonces, finalmente yo aquí, como les decía antes, ¿cierto? Estos dos números se dividen y nos quedaría 2 dividido, ahí sí, pero la mano. Nos quedaría eso. ¿Se fijan? 2 dividido 0,577 que da, no lo veo porque no sé si tiene edición. Ahí sí, 3,4665, etc. ¿Ya? Así que con 3 decimales. Muy bien, Alison. 3,466. Perfecto. Vamos a ir al último de este grupo, ¿ya? Entonces, ¿escribí bien la fórmula? No, claro que la escribí mal aquí de nuevo. Rojo. Ya. Entonces, tenemos las fórmulas abajo, ¿cierto? Tenemos nuestro triángulo. Fíjense que hemos visto distintas poses de triángulos, distintos tipos de triángulos, ¿ya? Todos triángulos, rectángulos, a veces el rectángulo está arriba, puede estar abajo,
O sea, a veces está abajo, puede estar también arriba, puede estar a un lado, puede estar al otro, girado el triángulo, obviamente. ¿Ya? Son distintas posiciones, pero todas, eh, mientras se mantenga que es un triángulo rectángulo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con nuestro lado X, que sería, ¿cierto? Este de acá arriba. ¿Ya? Como les digo, yo los pinto para que se note bien la diferencia de un lado, del otro, cuando se cruzan, cuando no, para así saber si es opuesto, si es adyacente, por eso los marco harto. ¿Ya? Entonces, nuestro lado X sería cateto o sería hipotenusa. ¿Qué creen ustedes? Hipotenusa, muy bien, Alison, ¿cierto? Este va a ser hipotenusa, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que es hipotenusa? Porque tenemos el ángulo recto acá abajo, ¿cierto? Y está al frente, como que se miran, ¿cierto? Voy a borrar esta flechita para que no quede ahí dando vueltas. Luego tenemos nuestro lado que tiene medidas, que es este de aquí abajo, y obviamente si ya determinamos que el X era la hipotenusa, este sí o sí tiene que ser un cateto. No le queda otra opción, es sí o sí un cateto. Ahora, lo que sí, la opción que tiene es que podría ser opuesto o puede ser adyacente, ¿ya? Y nuestro ángulo está, se fijan, aquí. Los ángulos siempre tocan a la hipotenusa, así que ahí no hay nada que hacer. Pero nuestro cateto, ¿se junta con el ángulo, con este que pinté en celeste, o no? ¿Es opuesto o es adyacente a ese ángulo? Como les dije, una cosa es hacer el dibujo, que es clave en estos ejercicios. Bueno, acá todavía vienen dados los dibujos, así que no hay problema. Pero para después los problemas aplicados, sí va a ser importante. Y lo segundo importante es identificar bien cuál es hipotenusa, cuál es cateto, si son opuestos, etc. Ya, Alison dice opuesto. Fíjate, Alison, que para ser opuesto tendría que no tocarse con este ángulo. Pero aquí se cruzan, ¿cierto? La rayita, ¿cierto? Que nos marca el ángulo, se cruza con nuestro lado. Por lo tanto, es adyacente. ¿Ok? Vamos a poner con verde para que quede ordenado. ¿Ya? Para que sea opuesto, tiene que estar al frente. Igual como cuando identificamos la hipotenusa, pero en este caso respecto del ángulo. ¿Ya? Este, por ejemplo, sería el cateto opuesto, aunque no lo vamos a usar. ¿Ya, Alison? ¿Se nota ahí la diferencia? Entonces, ya, súper. Como tenemos involucrada hipotenusa, descartamos de inmediato que vayamos a usar la tangente. Y si tenemos hipotenusa y cateto adyacente, la fórmula que tenemos que usar, sí o sí, es la del coseno. ¿Cierto? Porque esta fórmula habla de, o sea, utiliza el cateto adyacente y utiliza la hipotenusa. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a calcular el coseno de nuestro ángulo, coseno de 50 grados, ¿ya? Que sería igual al cateto adyacente, ¿cierto? Este de aquí, partido por la hipotenusa que está allá arriba. De nuevo nos quedó la X abajo, pero primero calculamos el coseno. Entonces, coseno de 50, voy a mostrar ahí. ¿Ya? Coseno de 50 que dice 0, yo veo los números al revés, pero, o sea, no sé si usted a lo mejor también. 0,645 y otros decimales, 642. ¿Ya? Así que este sería 0,642. Lo otro se mantiene. La X nos quedó abajo, por lo tanto,
estos dos valores se intercambian, ¿ya? Entonces, donde estaba el decimal, ponemos la X. Donde estaba la X, ponemos el decimal y mantenemos el número de arriba. No cambia. Y finalmente, dividimos 0.642 y ahí está el valor. Si fijan, la hipotenusa siempre da más grande. Muy bien, Alison. Venía 37,383. ¿Ya? Entonces, siempre revisar bien el dibujo, si ustedes tienen que hacerlo, si viene hecho, marcar bien cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa, lo pueden marcar todo, aunque no estén involucrados, como en este caso, o solo los que tienen los valores. Identificar el ángulo que van a usar, con eso identificar la fórmula que les toca. Yo sugiero siempre anotarlas todas, porque así es más fácil ver, allá, si tengo el cateto puesto, entonces me sirven estas dos, o si tengo la hipotenusa, me sirven estas otras, ¿ya? Y, bueno, calcular siempre primero la razón trigonométrica, para eso usan la calculadora científica, y finalmente hay solo dos opciones de ejercicio, a eso iba a ir. La X puede quedar arriba en la fracción, y ahí el número de abajo pasa dividiendo, o puede quedar abajo, y ahí se intercambia con el decimal, ¿cierto? Y después se divide, ¿ya? No hay más opciones. Como les puse acá en la presentación, después yo les voy a agregar todas las imágenes de lo que calculamos a este PPT, porque no están puestas todavía, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos directos. Aparece el triángulo, hay una incógnita, y ustedes determinan el valor de esta incógnita, nada más, ¿ya? Pero también pueden haber ejemplos que sean aplicados, ¿ya? Donde no es solo una figura o hay que hacer algunos otros cálculos, y estos ya son, entre comillas, problemas, ya lo que nosotros distinguimos en matemáticas de ejercicios y problemas, porque hay más información, ¿ya? Vamos a volver acá. Así, en esta sí escribí bien la fórmula. Ya, son los mismos ejemplos, solo que aquí los puse separados, ¿ya? Tenemos, dice, en este calcula el perímetro del siguiente polígono si sabemos que tienen las medidas que se indican. Entonces, vamos a anotar las medidas. Dice que el ángulo alfa mide 58 grados, o sea, aquí. Que el lado B es igual con el lado C, ¿ya? Eso en matemáticas se marca así. Yo hago dos rayitas y eso me indica que esos lados que tienen las mismas rayitas miden igual, ¿ya? Puedo hacer una rayita también. O si tengo distintos lados, por ejemplo, no sé, tengo una figura así con muchos lados, yo puedo decir que este lado es igual con ese con este con ese. Le voy haciendo las mismas rayitas a los que tengan las mismas medidas, ¿ya? Eso se usa harto en matemáticas. Y dice que el lado A, este de aquí, mide 24,6, ¿ya? Y nos pide calcular el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Lo primero que yo necesito para un problema es entender el problema y entender todas las palabras que tiene este problema, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es perímetro? Cuando me piden calcular el perímetro de algo, ¿qué quieren que yo haga? ¿Qué creen ustedes? Si yo quiero el perímetro de esta figura, o el perímetro de un terreno, o el perímetro de un triángulo, ¿qué será? ¿Qué es lo que yo quiero medir? Por ejemplo, si tengo, oye, imagínense que esto es un cuadrado, ¿ya? Si tengo ese cuadrado, ¿qué es lo que yo quiero medir? Yo quiero medir lo de adentro del cuadrado, yo quiero medir el contorno del cuadrado. ¿Qué quiero medir? ¿Qué valor es el que quiero obtener? ¿Qué creen ustedes?
Pueden utilizar el chat, pueden abrir el micrófono. Se agradece la participación, para que la profesora no esté hablando sola. Ya, Alison dice que es lo de adentro. ¿Alguien más? En geometría, en general, hay dos conceptos que, voy a volver a repetir general, pero por lo general se enseñan como juntos, que es el área y el perímetro, ¿ya? No era eso. Voy a borrar un poquito aquí la figura, porque la voy a hacer de nuevo. Siguen imaginando que es un cuadrado. Entonces, uno de estos dos conceptos es lo de adentro, ¿cierto? Es el espacio que ocupa. Y el otro, vamos a ver con amarillo, es el contorno. La medida de todo el contorno, ¿cierto? Si yo pudiese estirar. Ah, Valdón, gracias por avisar. ¿Ya? Entonces, uno de estos dos conceptos, el de área o el de perímetro, ¿cierto? Uno de los dos es lo de adentro y el otro es lo de afuera. ¿Ya? Si les pongo los dos nombres, ¿se acuerdan cuál es cuál? Si yo quiero medir, si no se acuerdan me pueden decir también, no hay problema, ¿ya? Pero es que si se quedan callados o no escriben, yo no sé si es que en verdad no están escuchando o si ustedes me dicen, profe, la verdad no tengo idea, ya, yo explico bien cuál es cuál, ¿ya? Por eso les pido que opinen, porque a lo mejor sí lo saben, pero no están escuchando y no les importa, ¿ya? O están escuchando, no lo saben y necesitan que se los explique, ¿ya? Entonces, yo les digo que siempre se trabaja el área y el perímetro juntos, ¿ya? Y en este caso es el área, vamos a cerrar aquí en celeste, la que mide lo de adentro. Muy bien, Alison, ¿cierto? El área mide lo de adentro, lo que yo puse con azul, y el perímetro, que lo vamos a encerrar con amarillo, es el contorno, es la orilla, ¿ya? Es la medida de esa línea ahora amarilla, ¿cierto? Que yo hice. Entonces, voy a borrar esto para ocupar el espacio. Nos están pidiendo el perímetro. Por lo tanto, queremos la medida del contorno, ¿ya? Queremos saber cuánto mide toda esta vuelta aquí. El problema es que no sabemos cuánto mide B, ni C, ni D, ¿ya? Ahora, ustedes me podrían decir, profesora, ¿qué tiene que ver esto con trigonometría? Si usted no, primero que nos dijo, es que en trigonometría, sí o sí, tenemos que utilizar triángulos rectángulos. Y aquí no hay ningún triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo miro aquí y no hay otro tipo de figura, ¿cierto? Si no me equivoco, este se llama trapecio. Es otro tipo de figura distinto. Es cierto, así completa no es un triángulo rectángulo, pero esconde un triángulo rectángulo, ¿ya? Yo puedo hacer, y espero que esto me quede, podría usar regla, pero no sé, aquí, ¿ya? Me va a quedar derecho. Yo puedo trazar una línea aquí. ¿Se fijan? ¿Qué obtengo si hago esa línea de ahí? En geometría está permitido hacer este tipo de cosas. Yo puedo trazar líneas y agregar y para separar en figuras que me acomodan, ¿ya? Yo separo hasta aquí y obtengo en este lado un triángulo rectángulo y en el otro lado obtengo un cuadrado. ¿Cómo yo sé que es un cuadrado?
porque estos ángulos también son rectos. Este lado va a medir lo mismo que este, le vamos a hacer las dos rayitas. Y este pedacito de abajo va a medir lo mismo que el de arriba, ¿ya? Porque esta línea que yo dibujé parte justo donde empieza el lado C, entonces hasta donde llegue abajo va a medir lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo aplico trigonometría aquí? Yo necesito aplicarlo 2 veces, porque necesito la medida de este ladito que le vamos a poner X, el de abajo, y necesito la medida de este. ¿Por qué este, que no es parte del perímetro? Porque si yo sé que ese Y vale, invento, 20, el de al frente también va a valer 20, con el B yo sé que el de arriba vale 20, con el C yo sé que el pedacito de abajo también vale 20, o sea, este vale ahí. Esto de aquí también vale Y, ¿ya? Y todo este pedacito va a ser X más Y, ¿ya? Va a medir lo que midan esos dos pedacitos más chicos, me va a dar el valor de, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo final es calcular el perímetro, que es sumar A más B más C más D. ¿Se entiende o están perdidos? Cuéntenme, díganme algo. Vamos a sacar esto un poquito que ahora de tanto hablar ya me dio calor. Más o menos, ya os vale. Ya, repito todo. Voy a borrar todas mis rayas del dibujo. Vamos a ir todo de nuevo, porque quiero que eso quede bien claro antes de empezar con los cálculos, ¿ya? No hay problema, pregunten, de verdad pregunten todo lo que necesiten. Y si no están entendiendo, díganme, profe, me perdí, podemos partir de nuevo. No me lo digan ahora para que parta de nuevo del primer ejercicio, pero si les quedó alguna duda, igual puedo volver, ¿ya? Entonces, tenemos esta figura, ¿cierto? Que no es un cuadrado, no es un rectángulo y necesitamos calcular su perímetro. Entonces, necesitamos la medida de todos los lados que tiene. Del lado A, del lado B, del lado C, del lado D. Todos. Por la información que tenemos acá, sabemos que el lado A mide 24,6. Ese ya está ok. Estamos listos, no hay drama. Y también sabemos que el lado B y el lado C miden igual. ¿Cuánto? Ni idea, pero miden lo mismo, ¿ya? Y también sabemos la medida del ángulo alfa, que se la vamos a poner aquí adentro mejor para que no estorbe, ¿ya? Es 58, de todas maneras está aquí arriba. Ya, los lados. ¿Cómo sacó el área C y B? Ya. Los lados C y B. No sé todavía cuánto valen, solo sé que miden lo mismo porque me lo dice acá arriba, ¿te fijas? Dice que B y C miden igual. ¿Cuánto? No tenemos idea aún, vamos a saberlo. No sabemos bien, pero sí sabemos que miden igual. ¿Ya? Nada más, y sabemos que miden igual porque allá arriba lo dice. Estas informaciones así son las que mandan. No es porque yo los mire y en el dibujo parece que midieran igual, no. ¿Ya? Y el texto me lo dice, es real. Eso es lo único que manda, por decirlo así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una línea imaginaria, bueno, no tan imaginaria porque sí la voy a dibujar, la voy a hacer ahí bien larguita, ¿ya? Vamos a hacer esa línea imaginaria, ¿ya? Que se llaman alturas. Son líneas que no están dibujadas en la figura como original, ¿cierto? Yo se la agregué y me ayuda a como tener dos figuras distintas. Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, al hacer esa figura, yo tengo este triangulito, muy feo. Este triangulito que voy a dibujar acá. Aquí tiene un ángulo recto, aquí tiene un ángulo de 58, este mide 24,6. ¿Ya? Y nosotros necesitamos saber, primero, vamos a ir de a uno, vamos a sacar primero ese pedacito de ahí, que es esto, ¿ya? O este de aquí.
Este de aquí, que le vamos a llamar X, porque la profe dijo que se llama X. Pude haber puesto cualquier letra, ¿ya? Solo vamos a trabajar con ese. Después vamos a ver lo demás, para no enredarnos. Entonces, ese lado al que yo le puse X, nos vamos a fijar en este triángulo que hice yo acá en la esquina, ¿ya? Para no enredarnos con el resto de la figura. Ese que yo le puse X, ¿es cateto o es hipotenusa? ¿Forma el ángulo recto, que está aquí? ¿O no lo forma? Cateto. Muy bien, Osvaldo. Cateto, ¿cierto? Y este que está acá, que yo pinté ahora verde, ¿es cateto o es hipotenusa? ¿Forma el ángulo recto o no forma el ángulo recto? Hipotenusa. Muy bien, Osvaldo. Es la hipotenusa, ¿cierto? Porque no está en contacto con el ángulo recto. El ángulo recto está por acá abajo, no se tocan, se miran de lejos. Bien, Alison también. Tú. Ya. Ahora, respecto de, vamos a ver con amarillo, este ángulo de aquí, que ya sabemos mide 58. El cateto que conocemos o que queremos conocer, el celeste, ¿es opuesto o es adyacente? ¿Se toca o no se toca con este ángulo? Se tocan, ¿cierto, Osvaldo? O sea, sí, los dos, Osvaldo y Alison. Se tocan. Eso significa que es un cateto adyacente. Están pegados, ¿ya? Eso significa adyacente. No sé si literal significa eso, pero a eso se refiere. ¿Ya? Están pegados. ¿Ok? Por lo tanto, si tenemos cateto adyacente y tengo hipotenusa, ¿cuál de estas fórmulas yo puedo usar? ¿Sen, cos o tan? O la 1, la 2 o la 3. Oye, espérate, a las dos les puse puesto. No pasa por escribir las fórmulas antes de la clase. Esta. Ahora sí. ¿Cuál puedo usar? Seno, coseno o tangente. La 1, la 2 o la 3. Tengo cateto adyacente y la hipotenusa. Super, Alison, ¿cierto? Coseno, muy bien. ¿Ya? Esta es la fórmula, o la pinté negra, bueno, no importa, que vamos a usar, porque es la única que tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa. Entonces, vamos a usar aquí el coseno de 58 es igual al cateto adyacente x partido por 24,6. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el coseno de 58. Ahí está, ¿se fijan? Ahí. Coseno 58. Súper bien, Alison. 0. Aquí la X nos quedó arriba, por lo tanto, el que está abajo va a pasar a multiplicar, le vamos a poner aquí un por, va a pasar a multiplicar al otro número, ¿ya? O sea, nos va a quedar 0,529 por 24,6 igual a X, ¿ya? La X queda arriba, entonces no se intercambia, sino que el que está abajo pasa a multiplicar. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y lo multiplico. Si lo hacen antes que yo, no hay problema. Ay, espera. Es 0.529 por 24.6. Así yo había puesto 24. Muy bien, Alison, ¿cierto? Ahí está. Como este tiene poquitos decimales, si los ponen todos, no pasa nada. Voy a poner solo 3. Dice que mide 13
13,01. Entonces ya tenemos nuestra primera medida. 13,0134. Mire, este pedacito de aquí. ¿Ya? Y ahora vamos a buscar las medidas de B, de C y del otro pedacito de D que nos falta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando yo hice esta línea, ¿cierto? Que era imaginaria, no era parte del dibujo, la hice justo donde parte ese lado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, justo donde partía el lado C, hasta aquí, yo hice la rayita. Por lo tanto, acá abajo, desde aquí hasta el final, va a medir lo mismo que mide el C de arriba, ¿ya? Porque son pedacitos que se llaman paralelos, están en la misma posición. Por lo tanto, yo puedo asumir que miden lo mismo, ¿ya? Va a medir igual que lo que mida el C. Y el C medía lo mismo que el B. Por lo tanto, el que está frente al B también va a medir lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, a este que le voy a llamar Y, igual acá en el triangulito, ¿ya? También lo necesitamos calcular, porque si yo sé cuánto vale ese lado del triángulo, voy a saber todas las otras medidas que me faltan porque son todas iguales, ¿ya? Entonces, siento que me va a faltar espacio, pero no importa. Este cateto I, porque es obvio que es cateto, porque, vamos a hacer con rojo, ¿cierto? Ya tenemos la hipotenusa, así que este va a ser cateto, y es obvio que es opuesto, ¿cierto? Este de aquí, porque el otro es adyacente, pero también porque está frente a ese ángulo, ¿ya? Entonces, si ahora voy a usar cateto opuesto con la hipotenusa, con el original, o podría ser con el nuevo, pero con el original. Entonces, si tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa, ¿cuál fórmula puedo usar? Seno, coseno o tangente. La 1, la 2 o la 3. Vamos a hacer aquí. Tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Ya, en honor al tiempo, porque estamos en la hora, voy a ir un poquito más rápido. Lo voy a retomar la próxima clase. ¿Ya? Tenemos cateto opuesto, tenemos hipotenusa, así que ahora vamos a usar seno. Vamos a volver a hacer un ejercicio. Ya, este es como doble. Entonces, el seno del mismo ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es nuestra Y, partido por la hipotenusa, que sigue siendo 24,6. Ustedes pueden decir, pero profe, es casi igual al ejercicio anterior. Sí, pero al calcular el seno va a variar el resultado. Miren, el seno de 58 es otro valor, ahí sí. ¿Ya? Este sería 0,848. ¿Ya? La Y en este caso, nuestra incógnita quedó arriba, así que de nuevo multiplicamos los valores. 24,6 va a ser igual a Y por 24,6. Ahí está. Ya da 20,86. Le vamos a dejar. Ya. Eso es igual a Y. ¿Qué significa? Que este de aquí mide 20,86. El de al frente va a medir lo mismo. Este va a medir lo mismo porque lo decía allá arriba, ¿cierto? Aquí lo decía. Y este pedacito de abajo también va a medir 20,86. Por lo tanto, todo este lado va a medir la suma de los dos. 20,86 y 13,0134. 33,873. Y para el perímetro, vamos a hacer con verde, yo tengo que sumar
el valor A, el B, el C y el D. ¿Ya? No alcanzo a sumar porque ya estamos pasados, pero con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Ya? Es un poco enredado, a veces sí. ¿Ya? Pero esto es enredado porque tenemos que aplicar más cosas. Hay que hacer los ejercicios más veces, hay que fijarse muy bien en los valores, ¿ya? Pero si se fijan en la parte de trigonometría, que sería este pedacito de aquí y este pedacito de acá, los dos son casi iguales. La diferencia es que uno es con coseno y el otro es con seno, entonces me cambian estos valores de aquí, pero el resto es igual. La y queda arriba, o la incógnita, ¿cierto? La x y la y quedaron arriba, entonces el que está abajo pasó multiplicando en los dos casos, los multiplico, estoy lista. ¿Ya? Pero nuevamente, ¿cuál fue la clave siempre? El dibujo. Si ustedes tienen un buen dibujo, los ejercicios van a resultar bien. ¿Ya? Por eso es importante que participen, porque si se equivocan aquí, yo los puedo corregir, los puedo guiar. Si se equivocan en la casa haciendo la evaluación, yo ya me entero cuando lo pongo la nota. ¿Ya? Chiquillos, el viernes vamos a terminar, nos queda el último ejemplo y vamos a comenzar a trabajar con los ejercicios aplicados, ¿ya? Así que los necesito concentrados, ojalá participando, ojalá tuvieran un cuadernito, una hojita por ahí a mano siempre para estar haciendo los ejercicios al mismo tiempo, ¿ya? Y sus calculadoras, el celular, alguna página web que usen, para que puedan ir haciendo los cálculos y comprobando conmigo, ¿ya? Eso, chicos. Recuerden enviarme las evaluaciones, se las voy a volver a enviar a los dos grupos por si no las tienen. Voy a terminar de grabar, si no, no me puedo ir. Y eso.